Último bloque de nuestro programa para presentar al profesor Rubén Correa, candidato a diputado provincial en primer término por la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Pero buenas noches, Bueno, antes Mónica. veníamos a hablar de lo que era la UCR, ahora nos metemos de lleno en la campaña política. Exactamente. Bueno, y voy a retomar un poquito el tiempo. ¿Usted cree que la decisión de la Unión Cívica Radical de ir solos va a dar los resultados que han planificado el 15 de agosto? Y a mí me parece que sí, porque frente a la distorsión que existe en estos 7 frentes electorales, donde el gobierno eligió como estrategia tratar de constituirse en oficialismo y oposición al mismo tiempo, la dispersión y las peleas en torno a lo que es el sello del frente de todos, etcétera, etcétera, yo noto que la gente lo que tiene es un estado de confusión en función de tratar de ubicar dónde están los candidatos o los dirigentes políticos que alguna vez siguieron o votaron. Entonces, en este caso, la gente cuando se ponga frente a la pantalla del voto electrónico va a encontrar el escudo de la Unión Cívica Radical y la cara del candidato a senador del Partido Radical, el doctor Bernardo Solá, y nos encontrará a nosotros en diputado, Alberto Salín en concejal, a la doctora Castañar en convencionales constituyente, y me parece que eso simplifica mucho. Sabe que están votando a radicales, sabe que votar a radicales implica de alguna manera la posibilidad de la constitución de una oposición fuerte pero racional, preocupada por la institucionalidad de la provincia, la gobernabilidad, pero también marcando cuáles son las deficiencias que vemos en el gobierno provincial. ¿De qué deficiencias estamos hablando? En primer lugar, nos parece que es un gobierno que llegó sin una planificación, sin una programación, sin un programa de gobierno. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque uno ve que, para colmo, la pandemia justo lo agarra en el comienzo de su gobierno, tuvo que prorrogar el presupuesto 2019, el presupuesto 2020 del primer año de gestión fue una prórroga del 2019, y ahora vemos que por primera vez formula un presupuesto propio, el 2021, y es un presupuesto donde vos no vas a encontrar en ningún lugar una mención de la pandemia, no hay prevenciones presupuestarias en torno a pensar que en el 2021 íbamos a tener que atender una segunda ola de pandemia. El presupuesto es clave para poder comprender cuál es la dirección que quiere llevar adelante un gobierno, qué va a priorizar en las áreas de gobierno. Y ahí nosotros vemos que hubo improvisación en el tema de salud, hay un desconcierto total en el sistema educativo, y hoy un debate muy fuerte en el sector educativo donde han dicho vamos a prolongar las vacaciones una semana más y luego vamos a venir a las clases presenciales y una burbuja va a ser hoy todo el curso. Y entonces hoy los docentes se preguntan en qué condiciones de infraestructura, ¿Usted edilicia. dice que después del 2 de agosto continúa la burbuja? Pero ahora ya con la totalidad del curso, ya nada de semipresencialidad. ¿Cree que las escuelas están en condiciones? Y bueno, yo lo que estoy tratando de mostrar es que viene mal el presupuesto en educación. Fíjate que haciendo un análisis de 4 presupuestos, el del 2018, 2019, 2020 y 2021, cuando yo veo el renglón de construcciones de esos presupuestos para el área educativa, el del 2018 decía 1.100 millones de pesos. Usted cuando habla de construcción habla de infraestructura. Claro, de infraestructura. Es lo que está en el presupuesto, en los renglones del presupuesto. Y cuando veo el 2021, 1.169 millones. Es decir, que entre el presupuesto 18 y el 21 hay 69 millones, y uno sabe que los costos de construcción han variado muchísimo, la inflación en estos 4 años ha sido... Las necesidades son bueno, y superiores. cuando vos ves en el equipamiento, porque yo trataba de encontrar una explicación de por qué los directores salían a hacer rifas para poder atender los gastos que tenía la escuela o tratar de conseguir una línea
para el Wi-Fi. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, cuando voy a ver en los presupuestos de manera comparativa lo que es equipamiento de la educación, me doy que en el 18 tenían 37 millones de pesos para equipamiento, en el 2019 y 2020 cayó en 36 millones y ahora estamos en 49 millones. Entonces vos te das cuenta que con 49 millones evidentemente no podés equipar el sistema educativo con lo que necesita, y ahí podés entender por qué hay que hacer rifa en los colegios y hay que ponerse rígido con el cobro de las cooperadoras para poder sostener los gastos que los colegios tienen. Y entonces ahí el presupuesto, que es la ley de leyes, es donde se expresa la orientación y lo que el gobierno va a priorizar. Y el sistema educativo hoy tiene un presupuesto de 47.000 millones de pesos, de los cuales 40.000 millones son en sueldo. Es decir, te quedan muy pocos recursos para atender las necesidades que tiene el sistema. Y vamos a volver, y te digo, el desafío cualquiera, a ver si pueden encontrar en el presupuesto provincial, a ver un término que diga vamos a tener la prevención frente a la pandemia, la posibilidad. Nada. Correa, ¿cuáles son los 3 puntos de plataforma fundamentales en los que asienta su campaña? Bien, o su propuesta. Nosotros vamos a insistir en la declaración de emergencia educativa para poder discutir las prioridades del presupuesto y a ver qué recursos se pueden destinar al sistema educativo. ¿Esto significaría rever el presupuesto? Esto significa sentarnos a discutir qué vamos a priorizar en ese presupuesto, y para nosotros hay que priorizar el sistema educativo, porque la provincia estuvo paralizada durante todo el año 2020, en el 2021 puso en marcha la asistencialidad, pero están faltando los recursos y estamos caminando por la delgada cornisa de la catástrofe generacional. Yo soy docente en la universidad y estamos recibiendo a los chicos que pasaron de cuarto al primer año de la universidad, al quinto año no lo hicieron, y uno eso lo puede ver. Y eso se va a traducir en un fracaso muy grande, y hay una situación de decepción de los jóvenes, hay una situación de decepción y de malestar en las familias, en las casas, en el sector docente. Nosotros tenemos que priorizar el sistema educativo. Primer elemento. Segundo elemento, he visto y he escuchado a los candidatos a hablar como si estuvieran por ir a una elección donde están debatiendo qué van a hacer como ejecutivo, qué es lo que van a... Y entonces hay que volver a dar significado a lo que implica ser un legislador. ¿Qué se entiende por legislador? El legislador tiene una función. Por eso así tenemos cámaras que no funcionan. Pero tenemos cámaras que no funcionan, y a esto hay que agregarle a que no se tienen claro por qué se están promoviendo a cargos legislativos, el otro problema, la mayoría abrumadora que tienen a veces los oficialismos, que por supuesto convierten a las cámaras de senadores, de diputados, en mera escribanía de lo que el gobierno necesita. Bueno, nosotros venimos a aportar debate, discusión y control. ¿Control de qué? Y control de cómo están gastando el presupuesto y a dónde hay que direccionar el presupuesto, porque también una cosa es el presupuesto y otra cosa lo que se establece desde el artículo 19 de la ley de presupuesto, en este caso la 8227, que a partir del artículo 19 está generando autorizaciones a los ejecutivos para que muevan las partidas como crean conveniente. Entonces, por un lado tenés vos lo que diagramás como presupuesto y por otro lado lo que ejecutás como presupuesto. Y los órganos de control. Y los órganos de control que deberían estar en manos de la oposición terminan funcionando como el reaseguro de que los gobiernos no van a ser observados en sus gastos. Y esto es una situación terrible, porque uno puede observar de alguna manera reclamos que van haciendo ONG que están controlando el desarrollo del presupuesto, que van observando los gastos de publicidad, que van observando los gastos que tienen en las partidas que maneja el Ejecutivo, pero son las ONG. Los diputados son los representantes del pueblo que tienen que estar controlando eso. Hay que volverle a dar sentido a la función del legislador. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a ponerle palos en la rueda al Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo necesita una oposición para poder mejorar
todo su desarrollo como gestor, como administrador de los recursos públicos. Con una buena oposición vamos a mejorar el funcionamiento de los gobiernos y vamos a optimizar lo que tenemos. Con Ahora, una oposición complaciente, estamos en la situación que usted no es estamos. candidato a convencional constituyente, pero dentro de los principios que se han fijado en lo que sería la reforma de la Constitución, ¿el mandato de los legisladores puede ser indefinido para ustedes? No, nosotros bregamos por la periodicidad en los cargos, eso es un principio doctrinario muy fuerte. ¿De cuántos dentro del mandatos Partido estamos Radical. hablando, profesor? 2 mandatos a lo sumo. En cargos legislativos. Sí, alternancia, con un periodo para la alternancia de los cargos, ¿no? ¿Y en los ejecutivos? Y en los ejecutivos exactamente lo mismo. Nosotros creemos que la reforma de la Constitución, de aquel pacto de olivo entre Alfonsín y Menem, donde se puso, de alguna manera, se habilitó a las reelecciones, le sentó muy mal al sistema republicano. El sistema republicano necesita... ¿Se equivocó Alfonsín en ese entonces? Nosotros lo discutimos muchísimo eso. Nos parecía... Él siempre nos sabía decir... Porque mire, de Menem capaz que lo esperábamos, capaz que de Alfonsín por su conducta de vida, digo, ¿no? Mira, Alfonsín nos decía, conversábamos muchísimo y él siempre decía, necesitamos garantizar la democracia. Y en el Pacto de Olivo, Raúl, ¿qué hacemos? No, esto necesitamos de alguna manera de que Menem con una mayoría no haga lo que quiera con la Constitución. Entonces transigió en algunas cosas. El tema de la periodicidad está colocado en el programa partidario de estos 130 años de partido que tiene la Unión Cívica Radical. Muy cortito, ¿cómo se proyecta Manes a nivel nacional? Y generó muchas expectativas, y son un grupo muy interesante de dirigentes. Antes parecía que estábamos condenados a elegirlo a Rodríguez Larreta y hoy los radicales Pero me parece... estaban condenados porque ustedes no tenían un referente, háganse cargo. Por eso, ahora sí tenemos varios. Gerardo Morales mostró que tiene capacidad para generar gobiernos de coalición, coaliciones de gobierno, no coaliciones electorales. Las coaliciones electorales sirven para ganar elecciones, pero no sé si sirven después para gobernar. En el caso de Gerardo Morales tiene una coalición de gobierno. Manes, por otro lado, Martín Lustós, por otro lado, y me parece que Alfredo Cornejo ha demostrado que también tiene capacidad de gestión y de gobierno, y ya vamos sumando nombres a una grilla que puede estar de alguna manera... ¿Se viene un nuevo aire en la Unión Cívica Radical con estos dirigentes, teniendo en cuenta que estuvieron tan apagados y sin siquiera tener participación legislativa? El radicalismo viene muy fuerte, hay una alza de participación y un recambio dirigencial muy interesante, y nosotros queremos abonar esta posibilidad de que el radicalismo vuelva a ser protagonista en el sistema político argentino, tenga alternativas y podamos disputar democráticamente con los liderazgos que tienen otros partidos para tratar de conformar lo que sería nuestra aspiración, una coalición de gobierno. ¿Van a lograr mantener la banca en la legislatura provincial? Vamos a hacer todo lo posible, yo estoy absolutamente seguro que sí, y que vamos a volver a tener representación en el Consejo Deliberante, como que estoy absolutamente convencido que Bernardo Solá va a empezar a figurar en la grilla competitiva de los candidatos a senador. Mirá la confianza que tenemos. Muchos éxitos en este camino. No, muchísimas gracias a vos, Mónica. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.